Amós capítulo 1, vamos a leer el verso 1 inicialmente. Voy a utilizar la nueva versión internacional, Amós capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor, estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Y vamos a saltarnos hasta el capítulo 7. Amós capítulo 7. Y allí en el capítulo 7 vamos a buscar los versos 10 al 12. Dice así: Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós: Largo de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. Y quise iniciar esta lectura bíblica para que tuviéramos una referencia de este libro y de este profeta. Hace días he estado tomando nota sobre este libro y quería compartirles algunas cosas interesantes que tienen que ver con la vida de este personaje bíblico, Amós. ¿Quién era Amós? Amós es conocido como un profeta y por eso el libro lleva el nombre de este profeta. Y lo que nos narra este libro del Antiguo Testamento es una corta profecía, pero una profecía muy contundente de parte de Dios a través de este profeta para el pueblo de Israel. Amós fue un profeta que estuvo en la época o en el tiempo del reinado de Jeroboam II, que era rey de Israel, y de Uzías, que era rey de Judá. Amós era contemporáneo del profeta Jonás y de Oseas. Ellos eran profetas que estaban allí con el reino del norte o con Israel, como también se le conoce. Y también Amós es contemporáneo del profeta Isaías y del profeta Miqueas, que eran profetas que estaban con el reino del sur o de Judá. Ustedes recuerdan en la historia del pueblo de Israel que eran 12 tribus y esas tribus que estaban unidas, ¿sí?, se dividieron y entonces quedaron 2 reinos. Y por eso él era del reino del norte. Pero este mensaje que Dios le da a este profeta no es un mensaje solamente para una parte del pueblo de Dios, sino que es para todo el pueblo de Dios y para todas las personas que oyeron del mensaje profético y del trabajo ministerial que hizo Amós en su tiempo.
Mirando en todo este contexto, en toda esta introducción que uno puede mirar, analizar sobre este libro y haciendo como una especie de contexto allí o trasfondo de todo este libro. Amós es un libro que tiene una temática muy importante. Amós es un libro que habla acerca de el gobierno de Dios y enfatiza que Dios eh, se presenta como ese gobernante de este mundo. Pero también Amós es un libro que nos lleva a tener en cuenta la responsabilidad que tiene cada nación delante de Dios. Por eso Amós muestra que cada nación tiene la responsabilidad de darle cuentas a Dios. Ahora, cuando hablamos de nación, no solamente estamos hablando de un pueblo específico, sino de todas las naciones o de toda la humanidad, porque es un mensaje para cada ser humano a nivel particular, podríamos decir, a nivel familiar, pero también a nivel de pueblos o de naciones. Amós también muestra la responsabilidad de cada nación y sobre todo lo veo yo así, muestra esa responsabilidad hasta donde debe llegar los límites de esa responsabilidad de una nación o de un individuo. Y tiene que ver con la revelación que ese individuo o esa nación ha recibido de parte de Dios. Y aquí uno se da cuenta del tema de la responsabilidad porque si Dios ha hablado, si Dios ha expresado cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta de parte del Señor, pues tenemos que ser muy conscientes de que nuestro oído debe estar atento a su voz y que somos responsables a lo que Dios nos ha dicho. ¿Sí? Te puede decir, yo estoy prestando atención y de pronto luego le preguntamos y usted habla de otra cosa totalmente diferente a lo que se está hablando, ¿cierto? Pero eso no justifica el nivel de responsabilidad y Dios en su justicia evalúa, Dios en su justicia llama a cuentas y tiene un límite, dice, hasta donde yo me he revelado, hasta ahí usted es responsable de actuar en esos límites que yo le he dado, para que usted después diga, no, es que yo no pude ir más allá porque no sabía más. No, Dios simplemente le dice hasta los límites de la revelación que ustedes han recibido. Si usted va allí al libro de Amós, al capítulo 3, en el versículo 3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y yo considero que esta porción de este libro, o este verso que hay aquí, es el límite de responsabilidad tanto para una persona como para una nación. Si una persona no se pone de acuerdo con Dios, si una nación no se pone de acuerdo con Dios, pues no van a ir en la misma dirección. Y nosotros somos llamados a ir en la misma dirección hacia donde Dios nos conduce, no hacia donde nosotros queremos, ¿no? Porque uno dice, yo quiero irme por aquí, ¿sí? No le ha pasado a los que somos pareja, que uno va de la mano con su cónyuge y de pronto uno siente que ella jaló para allá y uno ha jalado para acá, ¿no? Entonces cada uno iba pensando en ir hacia un camino diferente, ¿no? Y eso pues no genera
mucho beneficio en el caminar de nuestra vida como hijos de Dios. Es interesante que Amós fue enviado a compartir el mensaje que Dios le había dado a un contexto social totalmente diferente al que él o en el que él mejor estaba viviendo, ¿sí? A un contexto cultural diferente en el que él se había formado, en el que él se había ido desarrollando como persona. Contexto donde había mucha prosperidad, donde había un desarrollo cultural muy grande. Y yo sacaba algunas conclusiones de esto, y es que aunque haya prosperidad en el entorno donde nosotros estemos o en el entorno a donde nos lleva el Señor para llevar el mensaje, Dios hará juicio, y hará juicio como le pasó en este contexto cultural, ¿cierto? Histórico que estamos viendo aquí. Dios hizo y manifestó que iba a hacer juicio por la inmoralidad que reinaba en todas las naciones, y en especial por la realidad espiritual del pueblo de Dios. Y por eso, pues creo que es importante que nosotros analicemos este libro, reflexionemos sobre este libro y tengamos en consideración el mensaje que Dios le dio a este siervo de Dios y que nos enseña para nosotros en la actualidad. Y de eso vamos a estar desarrollando algunos aspectos en varias reuniones. Yo miraba también otro detalle hablando de él como personaje de la Biblia y como siervo de Dios, que Amós es un profeta con una cosmovisión no local, con una cosmovisión de pronto ni siquiera regional, sino con una cosmovisión global, ¿sí? Tenía una cosmovisión global sobre la vida, pero también sobre la economía o programa, como también le llamamos, el programa de Dios para el mundo en el tiempo presente en el que estaba viviendo Amós, pero también en el tiempo futuro hacia el cual él envía ese mensaje para que lo consideren esos oyentes. Allí, como leíamos en el capítulo 1, en el verso 1 dice: estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Y ahí en Tecoa era el lugar de nacimiento. Tecoa es una ciudad, un pueblo donde el profeta nació y donde el profeta se crió, se desarrolló como persona. Tanto Amós como el lugar donde él nació y él se crió son lugares no muy conocidos. La Biblia no se nombra mucho acerca de este lugar. Hay unos 2 o 3 referencias, no son muchas las referencias sobre Tecoa, un lugar desconocido, un lugar insignificante para muchas personas, ¿sí? Pero eso nos enseña algo también muy particular, que independiente del lugar, ¿sí? Independiente de las circunstancias en que nosotros hayamos nacido, cuando Dios define usar a alguien, Dios toma a esa persona, la llama, la desafía, y si esa persona es obediente, pues va a cumplir el propósito de Dios, porque Dios le va a respaldar. Y esa fue una de las cosas que encontramos aquí en este libro con respecto a este profeta Amós, ¿sí? Geográficamente esta ciudad, la ciudad de Tecoa, estaba
sitiada alrededor de una cadena de colinas, desde donde se podía observar un desierto bastante desolado, bastante inhóspito en esa época, ¿sí? Tecoa se traduce, y yo encontraba algo también interesante allí, la palabra Tecoa se traduce como zona de acampar, la zona de acampamiento, dicen otros, ¿sí? Entonces era como un lugar de paso, ¿cierto? Para mucha gente en esa época. Yendo, porque vamos a estar mirando varios apartes de todo el libro, yendo al capítulo 7, en los versos, desde los versos 10 al 15, vamos a leer esa otra porción. Amós capítulo 7 del 10 al 15, dice así: entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós: largo de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Amós le respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras, dice acá. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y uno en estas líneas puede de alguna manera deducir varias cosas o detalles sobre la personalidad, pero también sobre el ministerio de este profeta. Yo iba a buscar la versión Reina Valera 60. Y quería leerles en la versión Reina Valera el versículo 15. Y dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Desde el 14, perdón, quería leerles. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Y es una palabra en esta versión, una palabra rara, ¿cierto? Sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Entonces, cuando uno mira estos apartes de la Biblia en diferentes versiones, puede mirar tanto características de la personalidad, pero también puede mirar características del ministerio que este personaje bíblico manifiesta. Dice él que es boyero de oficio. ¿Qué es boyero? Pues miraba que boyero es un pastor, uno que cuida ovejas. Pero, ¿qué tipo de ovejas? Las ovejas que cuidaba Amós eran unas ovejas que no eran muy apetecidas, ¿sí? ¿Por qué no eran muy apetecidas? Porque eran ovejas que en la calidad que se le daba a las ovejas, eran ovejas de una baja calidad. La única característica que se veía como interesante es que eran ovejas que generaban una lana muy larga por el frío, ¿sí? Por el frío, entonces generaban una
una lana muy larga. Lo que nos muestra aquí era un pastor, pero también un recolector de higos. Los higos, nosotros conocemos los higos como acá en nuestra cultura como brevas, ¿sí? El famoso árbol de sicomoro. ¿Han oído acerca del árbol de sicomoro? Los árboles de sicomoro son altos. En este caso de los higos de los que está hablando aquí el profeta Amós, son de esos sicomoros bajitos, ¿sí? Entonces él recolectaba higos. ¿Qué nos da a entender esto? Que él era un agricultor, que él era un campesino, que él era un pastor que cuidaba ovejas, y eso pues muestra que el trabajo de Amós era un trabajo que le exigía deambular por el desierto, era un trabajo que le exigía ser una persona tosca de por sí, por su formación era tosco, brusco, ¿sí? Fuerte, y se nota su poca formación cultural. ¿Y por qué todas estas referencias? Porque cuando uno va entrando en el estudio, en la reflexión de todo el libro, se da cuenta que Dios escoge a esta persona que en ciertos estándares de la sociedad uno podría decir, ¿y para qué mandan a este campesino a hablarle a un grupo de intelectuales, de gente ya preparada, formada, y llevarles un mensaje de Dios? Por eso uno nota ahí en el capítulo 7 que hay un sacerdote allí que se le opone, ¿cierto? Sacerdote que se opone porque está diciendo ese sacerdote que ya están cansados de tanta palabrería de Amós, o sea que Amós actúa en función de la voluntad de Dios. Y aunque era una persona de poca formación cultural, lo que uno nota a lo largo del libro y de lo que nos muestra la palabra del Señor es que este es un siervo extraordinario, uno de los más grandes y extraordinarios siervos de Dios. Y esa referencia que leímos allí en el versículo 15 del capítulo 7, que dice, y Jehová me tomó de detrás del ganado. O sea, que era una persona que aunque era humilde, que aunque era una persona de poca formación cultural, era sensible a la voz de Dios, porque él dice ahí, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y encontramos aquí que era sensible, pero también obediente a la voz de Dios. Era alguien que estaba comprometido con la voluntad de Dios, porque ¿qué hizo Amós? Pues lo que nos muestra el libro es que Amós fue y predicó y comunicó el mensaje que Dios le había dado. Él recibió de parte de Dios un mensaje y él fue y transmitió el mensaje que Dios le había dado. Y lo llevó a un lugar también de un contraste muy interesante, que es la ciudad de Betel, ¿sí? Porque ahí se narra sobre la ciudad de Betel. Y cuando uno mira el contexto histórico, geográfico, y cultural de Betel, Betel era un centro de cultura y de culto, o sea, una ciudad que se había desarrollado allí en esta ciudad reinaba Jeroboam, que era el rey del norte, y allí tristemente Jeroboam colocó una de varios becerros de oro a quienes la gente adoraba. Se nota en esas referencias que tenemos culturales e históricas
que Betel en esa época era una ciudad con muchos recursos económicos, que había habido o se estaba dando un desarrollo cultural, que las personas de esa ciudad eran refinadas, que las personas de esa ciudad eran sofisticadas, pero en el contraste que hay allí había mucha inmoralidad, ¿sí? Inclusive en esta ciudad había una escuela de profetas. Y bueno, aunque era una escuela de profetas, uno esperaría que esa gente estaba recibiendo de parte de Dios el mensaje y estaban transmitiendo el mensaje de Dios, pero nada que ver, ¿no? Porque Dios se busca un hombre con unas características muy particulares que en nuestras concepciones uno diría, no, yo a esa persona no la mando allá. Es como cuando a uno le dicen, bueno, a ver, necesitamos darle una conferencia a los profesores de la Universidad del Cauca, ¿no? Y entonces uno dice, ¿a quién mandamos? ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, ¿a quién podemos mandar? Y Dios escogió enviar a quien quiso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba con el respaldo de Él, iba con la bendición de Dios. Y esas son características y referencias interesantes que encontramos de la forma como Dios obra, de la manera como Dios actúa y de la manera como Dios escoge a la gente y como Dios usa a las personas que están dispuestas para ser obedientes a la voz de Dios. Entonces, las referencias que encontramos aquí es que es una sociedad con recursos, pero es una ciudad que estaba influenciando de manera social, una ciudad con una influencia muy dañina, diría yo, a las personas de otros lugares. ¿Por qué? Porque de todas esas referencias que se tienen encontramos que aquí se cultivaba una moda o se desarrollaba unas modas, unas costumbres, unos vestidos, unos adornos y toda la gente llevaba la moda de Betel, ¿sí? Todos los que estaban a la moda era porque tenían la influencia de esta ciudad, ¿sí? De la sociedad de esta ciudad. Una ciudad que estaba influenciando socialmente a las personas, de otros lugares. Mirando esto, entonces yo tenía una de mis conclusiones es que Dios nos llama a lugares que ni nos imaginamos. A veces recibe de parte de Dios una encomienda y uno no alcanza a imaginarse a dónde Dios lo envía, a qué lugar, a qué familia, a qué personas. Lo cierto es que algo que podemos aprender de esto que estamos aquí introduciendo para hacer un estudio del libro de Amós es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto, estar dispuestos a que Dios nos use como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Uno no se imagina con quién Dios lo va a llevar a que nos topemos para nosotros transmitir ese mensaje que Él nos ha entregado. Ya volvimos al futuro. Le estaba hablando un poco acerca de la personalidad y el ministerio de este profeta. Uno podría decir, ¿no? Una persona tan humilde, pero una persona extraordinaria, ¿sí? Una persona con unas características muy interesantes de las que nosotros debemos aprender, ¿no? De las que nosotros debemos aprender. Y un campesino, un agricultor, un pastor de ovejas que no eran muy apetecidas, ¿no? Uno me podría decir, bueno, algún líder cristiano que quiera encartarse con estas ovejas.
Y no todo mundo, ¿cierto?, decide involucrarse en ciertos ambientes en donde uno podría servirle al Señor. Aún uno podría limitarse, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos han desafiado? Bueno, a ver, Julanito, Julanita de tal, venga y ore, venga y comparta un mensaje del Señor. Y más de uno puja y dice, no, todavía no, ¿no? Más adelante, y uno dice, más adelante, si ya tiene como 30, 40 años en la vida cristiana y todavía está pensando en dar testimonio del Señor, ¿sí? Y encontramos aquí entonces nosotros un personaje con unas características extraordinarias, sensible a la voz del Señor, comprometido con la voluntad de Dios y que fue y predicó lo que tenía que predicar. Y entendía, haciendo pues una referencia de esto, que Dios nos envía siempre a compartir ese mensaje particular, ¿sí? Porque es un mensaje particular el que le da a Amós en unos ambientes y en unas condiciones donde desde el punto de vista humano no encajaba, ¿sí? No encajaba. ¿Se imagina ustedes que fueran ustedes a una fiesta y que ustedes entraran así de insofacto a una fiesta de algún grupo de personas de clase alta? Nuestra sociedad ha clasificado a la gente en clase baja, media y alta, ¿no? Ahora hay media alta, media baja, ¿sí? Eso hay un poco de clases, ¿no? Entonces uno no sabe si ahorita es la estatura, ¿cierto? O por la pinta. Uno no sabe por qué lo ponen en clase alta, en clase baja, media. Bueno, pero la estratificación la hemos dado nosotros, ¿no? Y eso también tiene que ver con todos esos paradigmas sociales que se van construyendo y que nosotros a veces también los patrocinamos o los permitimos, ¿no? Siempre en ciertos lugares cuando uno va a dar algún reporte porque necesitan ubicarlo a uno en dónde vive, entonces le dicen, ¿y usted en qué estrato vive? ¿Sí? Y uno dice, bueno, estoy en estrato 2, en estrato 3, etcétera, etcétera. Dios siempre, así como con Amós, nos envía a nosotros a compartir un mensaje particular. Cuando usted llega a alguna persona con el mensaje del Evangelio, ese mensaje, la manera como usted lo transmite, es un mensaje muy particular, porque usted lo comparte con su personalidad. El mensaje que Dios nos da, tenemos que compartirlo es con nuestra personalidad, con la manera como nosotros somos. ¿Sí? Uno no puede llegar allá y empezar a sacar pecho y empezar a utilizar palabras raras que a veces uno no sabe ni definir, ¿cierto? Sino que hay que hacerlo de la manera normal, natural y sencilla como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Creo que de todas estas referencias que yo encontraba sobre este profeta, la que más me llamó la atención a mí es que él fue un profeta que se enfocó en predicar la palabra de Dios, que se enfocó en proclamar el mensaje que Dios le había dado. Y esa es una enseñanza para todos nosotros. Como cristianos, como seguidores de Jesucristo, nosotros necesitamos ser cristianos bíblicos. Necesitamos ser cristianos bíblicos, enfocados en lo que la Biblia, en lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo y enseñando. Y sobre todo ser muy bien formados. O sea, la formación es importante. Tenemos que desarrollar nuestro conocimiento con relación a Dios y a su palabra, porque hoy estamos en medio de un sincretismo de doctrinas impresionante.
sí, toda una mezcla de doctrinas. Por eso hoy nos sorprendemos que entendiendo que a Dios no le agrada el pecado, hoy personas que están en condición de pecado estén desarrollando un ejercicio ministerial sin vergüenza, ¿sí? Sin pena, ¿sí? Descaradamente y abiertamente en conductas inmorales y justificando que Dios acepta eso. Entonces, por eso hablaba de que tenemos que ser muy cuidadosos en medio de todo este sincretismo de doctrinas que está imperando en medio de la iglesia. Hoy estamos viendo mucha división al interior de la iglesia y en las diferentes denominaciones porque unos aceptan de manera abierta y de manera natural que es normal el aborto, que es normal que estemos en condición de pecado, fornicación, adulterio, mentira, el robo, engaño, ¿sí? Etcétera, etcétera. Homosexualidad, lesbianismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aún se han ido levantando comunidades cristianas donde se acepta de manera normal y natural esas condiciones. Me acordaba de una experiencia de hace ya varios años. Alguien nos contaba una experiencia de hace ya varios años cuando se compartía la película Jesús. ¿Recuerdan ustedes que se iba a los pueblos, a las ciudades y se presentaba la película al aire libre? En una aldea en el África estaban presentando la película y estaba ahí toda la aldea observando la famosa película y todo el mundo estaba como aburrido en la escena, ¿no? Todo el desarrollo de la escena, cuando de pronto viene el discípulo de Jesús, Judas, y hace toda esa escena de traición, de darle el beso y todo el mundo empezó a aplaudir, ¿sí? Porque en esa cultura indígena el que engañaba, el tramposo, el mentiroso, ¿sí? El que traicionaba era el admirado. Y hoy estamos en medio de una sociedad donde estamos aplaudiendo y estamos admirando al que engaña, ¿sí? Al que no está dando testimonio de que hay unos preceptos y unos principios que Dios pide que nosotros cultivemos como sus hijos. Algo que también llama la atención aquí es mirando esto que nos enseña la palabra del Señor y sobre todo el libro de Amós, es que este hombre era un hombre que estaba preparado para afrontar la adversidad, para confrontarse con las circunstancias que se presentaban y con la oposición que se podía o iba a estar viviendo en el desarrollo de su trabajo ministerial. Encontramos aquí esa característica, ¿no? de este hombre, ¿sí? Y eso también pues nos advierte a nosotros que nosotros vamos a estar lidiando con adversidad, que tendremos que confrontarnos con situaciones conflictivas, con la oposición de gente a la que no le agrada lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos. Habrá gente que estará aburrida, ¿cierto? O estará indispuesta o se volverá una barrera para que nosotros no hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso me llevaba a reflexionar que, pues aunque nosotros estamos en este mundo,
aunque nosotros estamos viviendo en medio de estas situaciones y circunstancias, hay una incompatibilidad con el mundo y con el sistema que está estableciendo el mundo, que es contraria al modelo de Dios. Y eso siempre va a verse en las confrontaciones que vamos a tener, ¿sí? Hoy vamos a ver que se va a confrontar el modelo de Dios con el modelo del mundo, ¿sí? Esto nos lo está imponiendo el mundo y esto es lo que Dios ha establecido, y esos dos modelos van a estar en conflicto. En el caso nuestro como cristianos, ¿qué debemos hacer? Amós es aquí confrontado, y aún se nota cierto grado de amenaza de este sacerdote, leyendo el capítulo 7, ¿no? En el verso 10, cuando este sacerdote Amasías envía un comunicado al rey Jeroboam para que haga algo y de alguna manera detenga el trabajo que estaba haciendo este hombre, direccionado por Dios. Y por eso hablaba de que nuestra incompatibilidad con el mundo y con esos sistemas es contraria al modelo de Dios, y que de alguna manera se generarán ciertos grados de persecución que nosotros debemos lidiar por tener una cosmovisión bíblica, y siempre por el hecho de tener una cosmovisión bíblica, pues se van a levantar enemigos alrededor de nosotros, inclusive familia, ¿no? Hay familia, amigos, vecinos, conocidos, que van a levantarse como nuestros enemigos espirituales también, ¿no? Que quieren hacer que nosotros nos quedemos callados, ¿no? Uno dentro de la iglesia, que uno comparte algo referente a que analicemos nuestra realidad social, e inmediatamente hay reacción, ¿sí? Usted no debería estar hablando de eso, ¿sí? Alguien en una ocasión me dijo, no, ustedes deberían solo dedicarse a orar. Y yo le dije, pues está como complicado, porque aparte de orar, nosotros edificamos, damos consejería, hacemos trabajo social, ¿sí? Damos charlas, conferencias, enseñamos, instruimos a la gente a que viva una vida diferente a como nos la está estableciendo este mundo de antivalores. Entonces, ¿solo nos dedicamos a orar, o somos actores sociales activos? Bueno, nosotros somos actores sociales activos. De por sí hay universidades, es por nosotros los cristianos a lo largo de la historia. Hay instituciones como la Cruz Roja, que inicialmente fueron producto de la labor y del emprendimiento de cristianos. Se abolió la esclavitud producto de la incidencia social de los cristianos en su época. Hoy estamos defendiendo la vida. Los niños que están en el vientre de una mujer son seres que merecen vivir, y estamos defendiendo la vida. Entonces somos actores sociales y tenemos que llevar ese mensaje particular que no le va a entrar con mucho agrado a mucha gente, pero si lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, Dios obrará. Y el ver lo que Dios hace a través de este personaje bíblico, pues nos da a entender que es un siervo de Dios, un profeta a quien Dios había aprobado y a quien Dios había bendecido para que pudiera hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y de coraje, porque es una persona que no cede a las amenazas, que no cede a las presiones, que no cede a las insinuaciones
que el mismo mundo nos puede estar generando, ¿no? Y la tentación, bueno, el vivir de pronto replegados en las cuatro paredes de nuestras comunidades, el no meternos con la realidad social, de pronto eso no, son insinuaciones del mundo, del enemigo también, para nosotros estar así como aislados de toda una realidad en la que nosotros estamos viviendo. Eh, Creo que Dios nos llama en nuestro papel y en el desarrollo de nuestra vida como hijos de Dios a, a no comprometer, a no negociar, a, a no ser flexibles con nuestras creencias, con nuestra doctrina. Por eso tan importante lo que nosotros promovemos constantemente a través del ministerio, que es, por un lado, la edificación o el discipulado, como también le llamamos, y la capacitación o el proceso que damos a través de la academia, porque una persona formada es una persona a la que no le podemos meter ninguno el dedo a la boca, ¿sí? Aplicando ese principio de los cristianos de Berea. Eran cristianos que iban después de oír el mensaje que recibían de Pablo y vamos a analizar bien esto que nos ha dicho Pablo, ¿cierto? Vamos a analizar esto que nos están enseñando en la iglesia y vamos a evaluar si esto es así. Pero eso se logra es cuando uno se forma, cuando uno se prepara, cuando uno se edifica, cuando uno se involucra en el proceso de crecimiento y de madurez. De lo contrario, pues uno no tiene una visión clara ni de Dios ni de la palabra del Señor. ¿Sí? Yo, ahora que tengo aquí presente a Caterine, a Nelly, y por allá está también Gladys, que son parte de una célula que maneja Elizabeth, y yo las oigo, ¿no? Porque a mí me toca ser secretario de la pastora, ¿no? Entonces, cuando ella dice, ponga el video, yo ya tengo que estar listo, así no me haya dicho cuál video es, tengo que estar listo cómo lo coloco, ¿cierto? Pero veo cómo se emocionan compartiendo lo que van analizando de la palabra de Dios, porque esa serie que están viendo, Lee la Biblia se llama, ¿no? Lee la Biblia, que están viendo una serie por Right Now Media. Me parece extraordinaria porque da un panorama de cada libro de la palabra de Dios y todo lo que enseña, todo lo que nos permite tener en cuenta de cómo se va desarrollando la gente en esos entornos. Entonces, Dios nos llama a no comprometernos, nos llama a no negociar, a no ser flexibles con nuestras creencias, con nuestras enseñanzas, las que hemos recibido de parte de Él a través de su palabra, y transmitirlas, porque uno no puede guardarse esos tesoros, ¿no? Esos tesoros son tan abundantes que hay que estarlos repartiendo para que todo mundo, ¿sí? Todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Y aquí quiero dejar porque, bueno, Dios mediante mañana continuaremos con toda esta introducción para empezar a tener un estudio de lo que enseña este precioso libro. Un corto libro, una profecía muy puntual, pero que nos enseña unas profundidades muy grandes. ¿Qué tal si oramos? Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar allí, ¿sí? Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por permitirnos, majestuoso y misericordioso Rey, presentar nuestra vida delante de ti. Oramos para que abras nuestro entendimiento,
para que nos motives cada día a enamorarnos más de tu palabra y a estar dispuestos a aprender cada día más de ella, Dios de amor y de gracia. Yo bendigo a estos mis hermanos, los que están aquí presentes, los que nos acompañan virtualmente. Clamo para que tú cada día nos guíes, para que cada día nos motives a valorar la obra extraordinaria que tú has hecho por nosotros en la cruz, a valorar el llamado que nos haces como tus hijos, que como sacerdotes de tu reino, Señor, estamos llamados a llevar ese mensaje particular a ese mundo necesitado, poderoso Rey. Muchas gracias por este tiempo, gracias porque tú eres un Dios misericordioso y porque tú seguirás guiando a cada uno de nosotros para actuar en tu voluntad. Bendito Rey. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, toma nuestras necesidades y obra conforme a tu amor y bondad en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.